La realidad virtual es la interfaz entre hombre y máquina que le permite al usuario sumergirse en una simulación gráfica 3D generada por un ordenador y navegar e interactuar en ella en tiempo real. Entonces, desde una perspectiva creada a través, pues, por el usuario. Entonces, es una experiencia que pretende que el usuario como que sustituya la realidad física por un entorno ficticio generado por un ordenador. Las características principales de la realidad virtual encontramos simulación, la percepción y la interacción. Entonces podemos definir la simulación como la capacidad de replicar ciertos aspectos suficientes de un objeto o un ambiente de tal forma que pueda convencer al usuario de su casi realidad. La interacción entonces ya es tomar control de ese sistema creado e interactuar con determinados elementos a través de dispositivos de entrada. Y la percepción entonces ya permite la interacción con los sentidos del usuario. Entonces hay inmersión completa, perdiendo el contacto de la realidad externa al percibir únicamente los estímulos del mundo virtual. Los principales componentes son elementos hardware y elementos software. Dentro de los elementos hardware principalmente encontramos entonces el computador, los periféricos de entrada o sensores, que son los que se encargan principalmente de capturar las acciones del participante y enviar esta información al computador. Entonces principalmente son posicionadores, entonces ellos me permiten como en tiempo real ver la posición y la orientación en la que se encuentra la cabeza, las manos o todo el cuerpo. Los otros son guantes que me permiten detectar los movimientos de los dedos de la mano. Y por último encontramos los micrófonos que finalmente me van a grabar la voz del participante. Lo otro son periféricos de salida o efectores que principalmente se encargan de traducir las señales de audio, video generadas por el computador en estímulos para los órganos de los sentidos. Dentro de los componentes del software encontramos en primera medida el modelo geométrico en tercera dimensión, la simulación visual, auditiva, física y la recogida de datos. La realidad virtual del escritorio, entonces simplemente son unas instalaciones que me muestran el mundo virtual a través de ciertos operadores, entonces son como juegos de computador, PlayStation, entre otras. La segunda es la realidad virtual en segunda persona, entonces ya el usuario es introducido en el mundo virtual como parte de una escena. La tercera es la telepresencia, que ya es un sistema con equipadores con cámaras, con micrófonos, con dispositivos táctiles que permiten ya al usuario experimentar como una situación remota. Y por último tenemos la inmersión, que ya sumergen al usuario en un mundo virtual mediante el uso de cascos visuales, auditivos, rastreadores de posición, de movimiento, entre otros. A través de este videoclip podemos imaginar la representación de la realidad virtual, entonces observando como la interacción y la percepción que se tiene del entorno. Son muchas las aplicaciones de la realidad virtual. En medicina principalmente se han utilizado en simuladores, en el tratamiento psicológico para fobias y en cirugías. Ahora, como para enfocarnos en la utilidad de la realidad virtual actualmente, entonces yo elegí un artículo que se basa, pues está relacionado con el área de la neuropsicología. Lo podemos denominar entonces la realidad virtual, un aporte real para la evaluación y el tratamiento de personas con discapacidad intelectual. Entonces sabemos que habla aproximadamente 15 años ya se inician las primeras discusiones de cómo se podía aplicar esta metodología o en qué podía beneficiar la realidad virtual a nivel de neuropsicología. Entonces básicamente lo que hacen es que se crean una serie de ambientes virtuales que tienen como objetivo la evaluación del comportamiento adaptativo. Entonces evalúan dos cosas. Entonces esos ambientes me pueden generar como unos métodos de entrenamientos para adquirir ciertas habilidades que me permiten como manejarlas a nivel de la vida cotidiana. Y lo otro es que yo puedo evaluar cómo se puede adquirir esas habilidades. Lo otro que he explorado es como la utilidad de esos ambientes virtuales para el entrenamiento de ciertas habilidades cognitivas superiores como la toma de decisiones. Entonces, dentro de las ventajas que tiene la realidad virtual para la neuropsicología, la podemos enfocar en dos cosas, a nivel de evaluación y a nivel de intervención. Entonces, a nivel de evaluación, lo primero es que me permite como una evaluación mucho más confiable del comportamiento adaptativo de la persona, evaluándolo directamente a él y evitando acudir a los cuidadores o familiares.
Y lo otro es que contribuye como a incrementar la validez de las mediciones. Es decir, esto es importante porque generalmente la mayoría de instrumentos de evaluación tienen problemas como a nivel de validez y confiabilidad. O sea, son test que evalúan muchas habilidades, lo otro es que tienen muchos ítems y lo otro es que tiene un agente externo, es decir, interfiere en la evaluación del sujeto, un familiar o un cuidador. Por otro lado, a nivel de intervención, entonces es importante porque me permite como estimar mucho más, de forma más individualizada, la magnitud de apoyo que requiere el paciente o el sujeto para lograr como un mejor funcionamiento. Entonces eso me permite enfocar el plan de tratamiento de forma más específica y como suplir todas las necesidades de las personas. Y por último, entonces, en cuanto al diseño, es importante tener en cuenta que sea de fácil utilización, fácil comprensión, que evalúe realmente la habilidad para la cual fue creado, que al momento de utilizarlo por parte de los usuarios no genere ni frustración ni desorientación. En cuanto a la comunicación, es importante al momento de abordar ya la plataforma virtual o el componente virtual que las instrucciones sean breves, especialmente se utilizan auditivas o por medio de iconos. Como apoyo del aprendizaje podemos utilizar iconos o gráficos, pero siempre estándar. Es decir, si utilizo un comando como sí, que siempre sea la misma forma, del mismo color, de tal forma que le faciliten a ellos la comprensión. Lo otro, si aparecen texto que permanezcan por un buen tiempo a nivel de la pantalla, de tal forma que ellos lo puedan leer. Y por último, si en cuanto a las interacciones, si utiliza un joystick, se recomienda no utilizar más de un botón, por lo menos si utiliza mouse, solamente limitarse al uso del botón derecho.